Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Cristel Dávila, soy la coordinadora del grupo número 2 y vamos a hablarles sobre lo que es el tema del reino Plantae. Y queda mi compañera. El reino Plantae, también conocido como reino vegetal, es uno de los 5 reinos taxonómicos existentes y están formados por organismos multicelulares, eucariotas que realizan la fotosíntesis. Incluye todas las plantas terrestres, las acuáticas y algunas especies de algas. Algunas características del reino vegetal son organismos multicelulares eucariotas, primariamente sésiles y viven sujetos al sustrato, son organismos fotosintéticos, pueden ser organismos parasitarios, son los mayores productores de oxígeno, actúan como base de la cadena trófica, pueden practicar la reproducción sexual y la sexual. Cuentan con un ciclo vital con alternancia generacional, presentan una gran capacidad de adaptación al entorno. Los seres vivos del reino Plantae son pluricelulares y sus células se caracterizan por presentar una pared celular constituida por celulosa, un polisacárido orgánico semejante a ciertos azúcares del cuerpo de los animales. Además, las células vegetales poseen cloroplastos, organelos y en los cuales almacenan la clorofila, indispensable para llevar a cabo la fotosíntesis y que les confiere su característico color verde. Siguiente diapositiva. El reino Plantae posee las siguientes características que las definen como tales. Son pluricelulares. Sus organismos complejos compuestos de dos o más células organizadas en tejidos y estos en órganos. Son eucariotes. Sus células tienen un núcleo definido y pared celular de celulosa. El reino Plantae, también conocido como metafitas, se caracteriza por ser plantas terrestres dentro de un grupo embriofitos. Presencia del embrión protegido. Las plantas se nutren de materia orgánica del suelo y se dividen en vasculares y no vasculares. El reino vegetal, también denominado reino Plantae, es un término aplicado a todos aquellos seres vivos pluricelulares que crecer en la tierra y que observan de sus nutrientes. Otro aspecto que caracteriza al reino Plantae es que producen fotosíntesis en organismos autótrofos y su composición interna se compone principalmente de clorofila, que les, que es el que le da su coloración verde, como ya lo habíamos mencionado. Em, Estos se dividen también en vasculares y no vasculares. Las plantas no vasculares se clasifican en el grupo de briófitas que caracterizan de tejido vascular y no están divididas en raíz, en tallo y hojas. Se producen por esporas sexuales y prefieren climas húmedos. Algunos ejemplos de este tipo de plantas son los musgos y helechos. Las plantas vasculares se caracterizan por desarrollar raíz, tallo y hojas y tejido vascular. Este último transporta el agua y los nutrientes. Se suelen clasificar en el grupo de las traqueofitas y cromofitas, que se dividen en espermatofitas, producen semillas y pteridofitas, que estas no producen semillas. Las dejo con mi siguiente compañero. Clasificación taxonómica del reino. Este reino está formado por 4 grupos principales: briófitos, bacteriofitos, más conocida como helecho, gimnospermas y angiospermas. A grandes rasgos existen 5 grupos dentro del reino vegetal en función del si tiene o no raíz, tallo y hoja, si produce semilla o no, con o sin fruto. Siguiente diapositiva. Características que poseen los principales grupos taxonómicos. Comprenden los
podios y saleginales. Los equisetos, cola de caballo, y los helechos propiamente dichos. La producción tiene lugar por medio de esporas producidas en esporangios. No hay flores ni semillas, razón por la cual se domina antiguamente criptógamas vasculares. Más de 12.000 especies. Esta es una rama de la biología responsable de clasificar o dar nomenclatura a todas las especies, órganos que existen. eh, Siguiente diapositiva, por favor. Espermatofitas. Em, 2.35, perdón, 2.035.760 especies. La reproducción se produce con forma de flores y semillas, por la que posición de flores. Estas plantas se denominan eh, fenorágamas y antofitos. La división Hispanotofita tiene sus dos subdivisión, giospermas y angiospermas. Las espermatofitas o fenorogramas son grupo monofleitíco del reino de las plantas, que comprenden todos los linajes de las plantas vasculares, em, que producen semillas, que producen semillas. Los dejo con Eh, yo les voy a ver sobre las gimnospermas. Son 760 especies. Sus semillas se encuentran desnudas en la axila de brácteas o directamente sobre el eje de la inferencia. Incluye los pinos, abetos y cipreses. Estas no están cubiertas o protegidas por un ovario, por lo que parecen visibles en las hojas u otras partes de las plantas. Las gimnospermas fueron las primeras plantas en producir semillas y se originaron a finales del periodo eh, carbonífero. Eh, siguiente diapositiva. Las angiospermas son más de 235.000 especies. El grupo vegetal dominante en la actualidad presenta sus óvulos o futuras semillas encerrados en un recipiente, que es el ovario que se transformará en fruto. Este hecho se debe principalmente a la estrecha relación que guardan las plantas con sus polinizadores, ya sean insectos, pequeños mamíferos o fenómenos naturales como el viento. Siguiente diapositiva. Las características que poseen los principales grupos taxonómicos de angiospermas son angiospermas basales, eudicotiledóneas y monocotiledóneas. Las plantas angiospermas, comúnmente conocidas como plantas con flor, son las plantas vasculares con semilla que constituyen un grupo realmente diverso y lleno de características sorprendentes en cuanto a la forma y coloración de sus flores. Las angiospermas basales se les llama también angiospermas basales o redoasnas y forman un grupo con relación a las demás angiospermas. Las eudicotiledóneas. En este grupo se pueden ubicar las plantas más comunes con hojas más anchas que largas, venación reticulada, forma variable y sistema radical. Y las monocotiledóneas, las plantas se caracterizan como su nombre indica por tener un único cotiledón. Tienen un crecimiento muy diferente al de sus parientes de dos cotiledones. Y
pasar a la siguiente compañera. Las angiospermas basales o hojas basales. Eh, Esto nos dice que tienen una gran variedad de tipos de hojas. Pueden tener hojas perennes, que por lo general solo están presentes en climas cálidos. Y las caducas, que caducas quiere decir que se marchitan y caen durante el otoño o el invierno. También se les considera como plantas acuáticas herbáceas, ricas en erénquima en todos los órganos. También son plantas de hábitat acuática o poco eh, o de poca productividad. Y también son enraizadas en el fondo. Tienen algunas hojas grandes y flotantes. Y también son plantas, hay algunas plantas que son totalmente sumergidas, como lo pueden ver ahí en la diapositiva. Tenemos un ejemplo de las angiospermas basales y magnólidas, que una de ellas que está en la principal imagen es la flor de loto, que se le conoce así, y esa está en la superficie, pero es una de las plantas flotantes. También tenemos lo que son las eudocotiledonias, que las eudocotiledonias son uno de los grupos de plantas con filo en la trecheopita, muy diversificado con un aproximado de 167.247 especies, que corresponde al 71% de las angiospermas, y que las angiospermas son plantas con flores. Los eudocotiledonias también se les conoce como tricotiledonias, que están incluidas ahí lo que son los robles, las rosas, las mostazas, los cactus, los arándanos y los girasoles. En este grupo también se ubican las plantas más comunes como hojas más anchas y más largas, como lo dijo mi compañero Lisandro anteriormente, y que tienen una venación reticulada con forma variable, y también tienen un sistema, perdón, radical persistente. También son flores con sépalos y pétalos bien diferenciados, y lo más importante, con semillas de dos cotiledones. Y ahí lo podemos notar en la imagen también, que unas tienen lo que es floración y la segunda no tiene floración. También tenemos lo que son las monocotiledonias, que tienen una gran variedad y comprenden unos 50.000 de 250.000 especies que se conocen de plantas con flores, que lo mencionamos que son las angiospermas. También tienen una presentación con características de flores, normalmente formadas con tres verticiolos, y están compuestas por tépalos y endóceas. También tenemos la diversidad de monocotiledonias, y pueden ser encontradas solo en dos familias, que son las orchidáceas, que son las orquídeas, que sí las conocemos, y las poáceas, que incluyen un 34 a un 17% de productividad. En todas estas especies, las monocotiledonias también se encuentran en las familias con más representantes de todas las familias angiospermas. Y lo podemos ver ahí en la imagen, que dice que son plantas que incluyen, entre otras, a gramíneas, juncos. También están las plataneras, que lo podemos ver en la imagen, lo que es la pita, la yuca, azucenas, lilios y bromelias. En las plantas angiospermas, el embrión tiene un solo cotiledón. Ahí tenemos los ejemplos, y tenemos lo que son los plátanos, también se mira lo que es el bambú y la que son las rosas. Y también tenemos una variedad de palmeras, que está en la parte de arriba de nuestra imagen. Y esta ha sido nuestra exposición del grupo número 2 del Reino Plantae, y muchas gracias por su atención.